Hoy vas a conocer la ciudad de los muchachos. Cuando estábamos en Ourense grabando el vídeo de la semana pasada, dejo enlaces al final del vídeo, buscaba algún sitio más que mostrar y encontré la ciudad de los muchachos. Apareció casi por casualidad, como por arte de magia, y no me lo pensé. Sabía que tenía que grabar allí. Érase una vez un hombre que estudiaba para cura, allá por el año 1956, en la ciudad de Ourense, y se encontró con un grupo de niños a los que les propuso tener su propia ciudad, con sus propias leyes, unas leyes más justas, más democráticas. Recordar que estamos en plena dictadura franquista, donde recibir una educación, aprender un oficio y forjarse un porvenir. Era el padre Silva. Al principio, todo se desarrolló en el centro de la ciudad de Ourense, en la misma casa de la madre del cura, como así lo llamaban. Pero el proyecto crecía y era necesario un cambio. Ahí nace la ciudad de los muchachos de Benposta, a unos 10 minutos del centro de Ourense. Se reciben niños de todas partes del mundo. Todos son bienvenidos, sin discriminación por raza o religión, y todos reciben formación. La ciudad tiene de todo: ayuntamiento propio, aduana, hospital, bar, gasolinera, iglesia, mezquita, talleres de carpintería o metalurgia, gimnasio y hasta su propia moneda, la corona. Y se rigen democráticamente, haciendo asambleas en pequeños grupos, eligiendo un alcalde entre todos. Todo siempre entre niños. Era una ciudad creada por y para los niños. Poco después surge la escuela de circo, pues el padre Silva tenía familia vinculada al mundo circense. Esta escuela de circo fue la segunda del mundo después de la de Moscú, y 2 años después de empezar a formarse, empiezan a girar por España, cosechando éxito tras éxito. El éxito fue tal que los recibió hasta el mismísimo Franco, y de ahí dieron el salto a Francia y a toda Europa y se hicieron imparables. Llegaron a la cumbre actuando en el Madison Square Garden de Nueva York, donde los recibieron con honores y les entregaron la llave de oro de la ciudad. Y siguieron por todo el mundo: Tokio, Australia, Indonesia, América Latina. Pero todo tiene su fin. Los muchachos se empezaron a hacer mayores, llevaron sus vidas por otros caminos, y aunque el circo siguió de gira, ya no era el éxito de antaño. La ciudad siguió viva, llegó a tener una de las pocas escuelas de audiovisual de la época. Pero poco a poco se fue apagando, y más con la muerte de su fundador en 2011. Cuando llegas allí, lo sientes como un lugar mágico, aunque parezca algo así como Chernóbil. Te dejas llevar y te imaginas todo lo que se vivió allí. Y de repente apareció un viejo muchacho que amablemente nos contó toda la historia. No quiso que lo grabara. Insistió en que la ciudad de los muchachos no ha desaparecido, que mientras haya gente viviendo allí, está viva. Quedan 30 y pico personas viviendo en la ciudad, algunas familias con niños, porque el niño es el centro de todo. Nos abre la carpa y nos enseña el interior. Dentro hay una atmósfera hipnótica que te atrapa. Y he de decir que no soy aficionada al circo, pero toda esta historia caló dentro de mí.
Nos vamos despidiendo y le agradezco la información y la visita. Y nos dice que esperemos y les trae a mis hijos un recuerdo que no olvidaremos jamás. Un sueño, una utopía o cómo deberían funcionar realmente las cosas. Los niños tenían un hogar, una educación y eran felices. Los viejos muchachos, pese a las dificultades, dicen que si volvieran a nacer, repetirían. Yo creo que vale la pena soñar. Los fuertes abajo, los débiles arriba y los niños en la cumbre.